Soy Gabriela de la Paz y a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes y la organización de la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro Monterrey, les doy la más cordial bienvenida. También les pedimos una disculpa por no estar de manera presencial en Cintermex en esta fiesta del libro, pero por causas de fuerza mayor este año no ha podido ser así. Sin embargo, eso no es obstáculo para tener un momento fascinante, pues hoy tenemos una conversación sobre el libro Ser liberal, una opción razonada, de Federico Reyes Heroles, y este es un libro maravilloso que con pretexto de una reflexión del liberalismo aborda las cuestiones más importantes de nuestros días, como veremos más adelante. Para ello, hemos invitado a Alejandro Poiré, decano nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, a lo que hemos titulado Conversación Ser Liberal, un valor indispensable para un futuro posible. Así que tomen asiento y pónganse cómodos porque esta será una plática muy enriquecedora. Para ello, permítanme leerles una semblanza de Federico Reyes Heroles. Federico Reyes Heroles es escritor con distintas voces. Ha publicado más de 15 títulos, incluyendo 6 novelas, Ante los ojos de Desiree, Tibia, El abismo, Canon, El abecedario y Sensé. Y un inventario ensayístico de los momentos que han dotado de sentido a su existencia, Registro, todos en Alfaguara. El resto de su obra se divide en ensayo filosófico de carácter universal, Conocer y decidir, y político, Memorial del Mañana, ambos en Taurus. Profesor universitario de epistemología por mucho tiempo, publica un comentario político semanal desde hace más de 3 décadas. Su independencia de posturas y corrientes ideológicas le ha valido un amplio reconocimiento de sus muchos lectores. Su obra está cruzada por el rigor analítico y la frescura literaria que atrapan al lector. Polémico y polemista obligado, mantiene, sin embargo, su vida alejada del ruido. Bueno, y les leo ahora la semblanza de Alejandro Poiré, que es decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es maestro y doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard y ha publicado artículos, capítulos y libros sobre temas relacionados con la democracia, la opinión pública, los partidos políticos, las libertades y la prosperidad. Ha sido profesor visitante en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard y muchas otras universidades en Estados Unidos y América Latina. Bueno, y pues ahora te cedo la palabra, Alejandro, para esta interesante conversación. Muchísimas gracias, Gaby. La verdad es que estoy muy emocionado por esta oportunidad de compartir y de conversar con Federico sobre este libro extraordinario. Lo primero que hay que decirle a quien nos está escuchando en este momento es: vayan a comprar el libro. Está buenísimo. Ser liberal, una opción razonada. La verdad es que quiero platicar con Federico, quiero escucharte porque me parece, lo decíamos hace un momento antes de empezar, es un libro indispensable en los momentos en que vivimos. Yo lo vi y lo quiero compartir así, como una invitación. Es una invitación y es una apuesta. Y la apuesta está muy clara. Es la apuesta a construir una cultura política liberal. Y es una apuesta que además atraviesa tu vida. Yo he tenido el privilegio de aprender mucho de ti, de muchas de las cosas que has hecho, sin tener el privilegio directo de haber sido tu estudiante o tu alumno, pero la verdad es que el libro es ese trayecto tuyo, el trayecto de un autor, a través no de la historia de las ideas, que sí lo es, sino fundamentalmente de las preguntas esenciales de cómo las personas convivimos y cómo nos construimos desde una perspectiva en donde ponemos al centro nuestra individualidad, nuestra oportunidad personal, nuestra existencia y desde luego en relación con todos los demás. Y en eso pues hace el libro una trayectoria y un referente a partir desde los autores más clásicos hasta los más contemporáneos y contemporáneas del pensamiento liberal. La verdad es que es leerlo. Está, como todo lo que escribe Federico, está muy bien escrito, pero es una forma también de retomar, de reconstruir, de repensar los referentes filosóficos, los referentes históricos, los referentes políticos de la idea liberal. Y la verdad es que en el mundo contemporáneo, donde ser liberal pues es casi como una herejía, como una cosa terrible, pues es casi una audacia este libro, pero es una audacia indispensable. Es también, y esto a mí me encanta, es un testimonio de autor, es decir, es la forma en la que Federico Reyes Heroles
un escritor liberal, así se define muy pronto en la obra, piensa el liberalismo. Y eso realmente es valioso porque no es una obra sin compromiso, es una obra comprometida, en donde está de por medio una historia, una vida, y después nos lo explica también, y una obra, y el libro no nos lo dice, pero yo sí quiero hacer mención de que Federico Reyes Heroles, el escritor liberal, es también un constructor del liberalismo y la democracia en México en las últimas décadas. Es fundador de una de las revistas que piensan a nuestro país de una forma sumamente original y siempre vigente, que es Este País. Es uno de los líderes también de la industria y del pensamiento sobre la demoscopía o el fenómeno del análisis y el estudio de la opinión pública a través de las encuestas. Es fundador de Transparencia Mexicana, que si se fijan, el estudio de la opinión pública a través de Este País, la formación de Transparencia Mexicana y el impulso por la transparencia de lo que hace el gobierno para que nos rinda cuenta a los ciudadanos, también es parte de su obra, y más recientemente de Impunidad Cero, precisamente por la exigencia de los ciudadanos de que la tarea del Estado de protegernos ante quienes violan la ley y de llevarlos ante la justicia sea una tarea que se cumpla. Entonces estamos ante el testimonio, sí, de un profesor universitario, sí, de un académico de la epistemología, pero también de un liberal comprometido que ha logrado en lo largo de su trayectoria y de su vida darnos testimonio no solamente académico y analítico, sino también obra concreta, legado, trascendencia de las ideas liberales a la práctica, de la construcción de ese cúmulo de instituciones liberales. Y yo la verdad agradezco mucho esta oportunidad. Y déjenme decirles, antes de empezar este diálogo, este libro no es un libro nada más para gente como yo, politólogos, académicos o gente que se dedique a la filosofía. Este es un libro para todas y para todos. Conforme yo lo iba leyendo, por supuesto, me encontraba en muchos de sus recovecos académicos, intelectuales, etcétera, pero también encontraba muchas ideas que me parece que son extraordinariamente importantes para conducir nuestra vida en el momento y en el lugar en el que estamos. Hay muchísimas vetas desde donde aprenderle este libro y pues mucho que hay que reaprender del liberalismo. Entre otras cosas, quizá porque México, pues, o muchas de nuestras sociedades, no solamente México, no sea un país particularmente liberal. Quizá porque vivimos en un mundo donde, pues, por todos lados resurgen los autoritarismos, la exclusión, la verticalidad, desde la perspectiva religiosa, nacionalista, populista, elitista, xenófoba, etcétera. Eso es lo más popular y en parte por eso, desde luego, repensar y readquirir valores liberales me parece urgente. Pero incluso, déjenme dar un ejemplo y ya vamos a empezar el diálogo, lo prometo, Federico. Incluso cuando pensamos en las organizaciones, en las empresas, y en las primeras discusiones de qué significa ser liberal, Federico nos recuerda algo que es absolutamente indispensable. Nos dice está muy bien escrito, de verdad está muy bonito, pero les retomo una frase. La paz verdadera solo se consigue, nos dice Reyes Heroles, después de la discusión. Y esta respira libertad. Para vivir en plenitud debemos discutir, siempre en libertad. Y nos explica que en la ausencia de esta discusión, en la ausencia de la observación de la realidad, en la ausencia de la evidencia y de que nos reconozcamos el entorno en el que vivimos, ocurren tragedias como la de Chernóbil, como la del Boeing 737, y creo que incluso hoy, para cualquier organización pública, privada, social, etcétera, la ausencia de esa discusión, la ausencia del reconocer nuestros propios errores, las cosas que nos están fallando, la incapacidad para discutirnos, habla precisamente de una paz falsa, de la paz verdaderamente duradera, que es la muerte en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí dejo la invitación. Hay muchas cosas más. Tengo un montón de preguntas, porque es un libro que habla de democracia, de la izquierda, de la derecha, la mediocracia, de si el liberalismo es egoísta o si es empático. Federico, déjame nada más decirte una vez más, muchas felicidades por este libro, muchas gracias por presentarlo aquí en la Feria Internacional del Libro en Monterrey.
y si te parece bien, empezar con una pregunta. ¿Cómo ves el presente y el futuro del liberalismo en nuestros países? Si quieres empezar por ahí, o por donde tú quieras. O de verdad, feliz. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación al TEC, a la feria, porque además tuve la oportunidad de estar allá hace 30 años en una presentación. Estuvimos Fernando Sabater y yo, él a distancia, y ahora cuando la veo uno consolidada, fuerte, la verdad es que me da mucho gusto, ¿no? Porque es una feria muy importante, ya es una feria muy importante. Y después yo quiero agradecerle a Alejandro, va a aparecer esto Club de Elogios Mutuos, pero es que Alejandro es un hombre congruente, lo conozco como académico, lo conozco también como servidor público y lo conozco, en fin, cuando estuvo ahí, y lo conozco porque humanamente hablando él ha desarrollado una serie de valores que todos deberíamos de vigilar en el buen sentido de la palabra, de atender, darle seguimiento. Entonces me da mucho gusto comenzar contigo. A ver, oye, pues no está fácil, lo dijiste de manera muy clara. La cultura liberal, como un proceso civilizatorio, no trae los velámenes llenos, ¿eh? Al contrario, si uno ve las encuestas de opinión, por ejemplo, aquella inicial del Wall Street Journal, en donde se le pregunta de manera muy sencilla al ciudadano, ¿usted apoya un gobierno autoritario, mano dura, dice el reactivo, mano dura o democracia? Oye, nunca ha desaparecido la mano dura, ni siquiera en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay un 6, 8, 10%, y lo vimos con Trump, que son autoritarios y que dicen yo prefiero que no perdamos el tiempo discutiendo las cosas en el Congreso y que se tomen las decisiones que se tienen que tomar y no discutir. Y yo creo que ahí acertaste totalmente. La verdad es que el liberal quizá va a dormir menos tranquilo que el ideológico o que el religioso, que creen ya haber encontrado una paz o una pax con X, la que sea, y que se la inventan, y entonces dicen, no, yo ya no quiero atender a ciertas cuestiones. Y entonces, por ejemplo, no revisan lo que está ocurriendo en la ciencia. Cuando vimos al señor Trump lograr que en Estados Unidos hubiera manifestaciones, ya no digas xenófobas, racistas en pleno siglo XXI. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que en el país, en la potencia número uno desde el punto de vista económico, y uno de los países que más ciencia produce, el que más ciencia produce, se estén dando estas cuestiones? Es decir, que los ciudadanos no están atendiendo al descubrimiento del DNA y que no saben que el racismo, científicamente hablando, no existe, no es posible comprobarlo. Entonces, sí hubo en la redacción de este libro una especie como de, ¿qué te puedo decir?, de rebelión en mí mismo. Decir, bueno, pues yo daba por sentado que íbamos por el buen camino y que tarde o temprano, conforme se elevaran los niveles generales de educación, íbamos a tener una cultura más liberal. No es cierto. Pareciera que tenemos que hacer un esfuerzo específico por desarrollar una cultura liberal en las escuelas como la que tú diriges, en las universidades, en todas partes. Y lo mencionaron. No, tú lo dijiste, no, esta no es una historia del pensamiento liberal. No. Yo fui profesor de epistemología en un cuarto de siglo y lo gocé enormemente. Después de escribir la cátedra es lo que más gozo. Y me resultó fascinante cuando un maestro chileno, Armando Casigoli, de los que habían huido de las dictaduras, te estoy hablando, tú eres más joven y no hubieras podido ser mi alumno, pero yo hubiera podido ser alumno tuyo en muchos sentidos. Ese señor me llevó a la epistemología y entonces comenzamos con los ídolos de Bacon y de ahí para acá y cómo se genera el conocimiento y qué es el conocimiento. Tipo realmente, además era un buen histrión, entonces te tenía atrapado toda la clase. Y yo caí ahí, aunque ahora las escuelas de ciencia política son más de ciencia política, en tanto que hay datos que analizar. En aquel entonces era filosofía política, hay que decirlo fríamente hablando. Estábamos mucho más cerca de la Facultad de Filosofía que de la Economía. O sea, leías a Aristóteles, pero leías al Aristóteles político, y me explico. Entonces, no era ciencia política como lo que se concibe hoy,
por desgracia, porque hubo también mucha ideología en esos años 70, tristes años 70. Y pues sí, tú dijiste escritor liberal, sí, ojalá y mi epitafio fuera escritor liberal, ¿no? Y ese amigo que me obligó a decir, ya escogiste tu epitafio escritor, escritor liberal, y a ver, ¿qué quiere decir liberal? Y a partir de entonces fue que empecé a escribir el libro, ¿no? Pero sí nos hace mucha falta, mira, lo ves en las encuestas que han realizado tanto el INE como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde tú le preguntas a las personas, por ejemplo, por discriminación. Oye, Alejandro, es terrible. En México tenemos una discriminación hacia los indígenas altísima. Sí. Y hacia los extranjeros en general. La única inmigración que recibe nota probatoria son los europeos. Sí. Entonces dice uno, bueno, ni nuestros hermanos centroamericanos son considerados iguales. Sí, lo cual muy probablemente también esconde una vertiente racista ahí muy importante, ¿no? Sí. De hecho. De acuerdo. De hecho. Totalmente de acuerdo. Sí creo que vivimos un retroceso, o por lo menos una amenaza a las ideas liberales. Déjame preguntarte una cosa, porque yo creo que quizá en el propio concepto de liberalismo, en la propia, en fin, el ser liberal, y lo describes muy bien, y ahorita que nos lo estabas platicando, así se lee tu libro de una forma muy elocuente, vamos a decirlo así. Hay una tensión, y es la tensión entre las ideas de las élites y las ideas de la gente. Y creo que uno de los grandes valores de tu libro es que estás escribiendo una historia, no una historia, estás describiendo qué significa ser liberal y estás viajando al mismo tiempo entre las ideas, digamos, impresas, editadas, publicadas de las grandes obras, y también te estás haciendo la pregunta de, bueno, ¿qué piensa la gente de esto? ¿Cómo se reflejan estos valores en las prácticas ciudadanas, en las prácticas sociales? Vivimos un momento en el cual los populismos están plagando el ámbito político y en el mundo. ¿Qué tan duradero es el daño de esta idea populista? ¿Qué tan en la opinión pública? Y sobre todo, yo creo que a veces nuestra población, digamos, la gente en general, acaba siendo bastante más liberal que los liderazgos. Sí. En los discursos yo veo una ausencia absoluta, incluso en las oposiciones mexicanas, de un discurso genuinamente liberal. En fin, yo he dado alguna conferencia de esto y estoy diciendo, bueno, pues si la respuesta de la oposición mexicana a los votantes de Morena es decirles, ya no sean brutos y ya no voten por aquel, pues, ¿qué hay más iliberal que eso? ¿Qué hay más antidemocrático que eso? Pero creo que nadie mejor que tú para dar una opinión de si esto, que es mi sensación, tiene algún sentido o si realmente la crisis de ideas liberales es mucho más profunda que lo que nos la imaginamos. A ver, yo creo que apuntas muy bien a la separación entre lo que piensan las élites y la gente, pero el problema es que está en las élites y está en la gente. Entonces, bueno, o sea, este pensamiento antiliberal, o como diría, este autor norteamericano, iliberal, ¿no? Uh-huh. O sea, que no las democracias iliberales que cumplen con las formalidades de las elecciones, etcétera, pero donde no hay libertad de prensa o donde no hay la posibilidad realmente de debatir, de confrontar las ideas. Y yo creo que, regresando al punto, digamos, del carácter liberal, bueno, pues el liberal tiene que acostumbrarse a que las verdades van cambiando, ¿no? Los propios liberales, los grandes liberales, tú imagínate si a John Locke lo reviviéramos y le dijéramos, oye, mi querido John, te admiramos muchísimo por tu pensamiento liberal, sabemos que tuviste que irte a escribir el tratado sobre el entendimiento humano a los Países Bajos porque había persecución religiosa en tu país, pero queremos saber qué opinas de la intervención del Estado en la educación, por ejemplo. Nos cuelga vivos, Alejandro. Sí, claro. ¿no? Sí. ¿Cómo que se van a meter a mi casa y me van a decir, o a la escuela de mi hijo, y me van a decir cómo educarlo y que hay valores que tienen que ser generalizados en una sociedad? Nos cuelga vivo. O si le hubiéramos preguntado sobre la relación, digamos, igualitaria de género, nos hubiera dicho no, de ninguna manera.
Un El patriarca. pater familias es el varón y el varón es, bueno, y es un gran liberal de su tiempo, ¿no? Sí. De su tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo creo que los liberales tenemos que estar vigilantes de nuestras creencias. Y ahí Luis Villoro, un brillante filósofo mexicano que escribió un libro que se llama ¿cómo se llama? Creer, saber y conocer, Ujú. fantástico, muy cercano a la filosofía analítica inglesa. Lo primero que nos dice es, a ver, oigan, ¿cuáles son nuestras creencias? Porque muchas veces no sabemos cuáles son nuestras creencias. Tú puedes creer, después de pasar por un filtro o por un tamiz o por una confrontación y decir, oye, yo creo que el racismo no tiene fundamento científico, Ujú. ¿no? Hasta que no exista un paradigma diferente que te demuestre que el color de la piel o la dimensión del cerebro, yo qué sé, Ujú. pues sí está determinado por el ADN. Pero yo creo en eso. Pero después hay un cúmulo de creencias con las cuales vamos viajando en la vida que nunca hemos confrontado. Así es. Y entonces todos tenemos un potencial, diría yo, conservador, en tanto que confrontar es como incómodo, ¿no? O sea, el vivir en esta permanente duda de, oye, ¿tendré razón? ¿No tendré razón? Es bastante más incómodo que navegar por la vida con certezas, aunque Fíjate que esas certezas vayan cambiando, ¿no? es que esa es una característica que a mí fue de lo que más, en fin, el volverlo a leer, lo pones de una forma muy sintética, muy elegante, me pareció de lo más valioso en la reflexión. Ser liberal es vivir en la incertidumbre. Sí, Ser liberal es vivir en no solamente la duda, sino prácticamente la certeza de que lo que sabes va a ser superado. sí, Sano de todo, acuerdo. pero un pedazo importante. Eh, pero hay dos cosas muy bonitas de eso, Federico, que también dices, y yo quisiera rescatar. Uno, en ese sentido, ser liberal es siempre estar aprendiendo. Sí, No hay remedio. sí, Y ser es siempre estar reinventándose. Y además, esperar un futuro diferente. No sé si mejor, pero ineludiblemente ¿eh? diferente. Y Y eso es súper emocionante, pues. lo dijiste muy bien, o sea, si eres realmente liberal, tienes que estar dispuesto a rectificar tus creencias. Sí. Y eso, bueno, pues a muchas personas no les gusta. Yo me preguntaba cuando empecé, porque este es un libro, ahora sí que de pandemia, ¿no? Cuando vi lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, dije, pero qué demonios es, qué es cómo está este mundo revuelto. Y entonces me preguntaba, bueno, es que hay una confusión. La gente anda buscando dogmas, sin duda. Yo ya soy dogmático y ya tengo y tal cual, y tengo un procedimiento para vivir, o es una doctrina que es un poco más flexible, pero es un poco más flexible porque la doctrina de algunos partidos políticos, por ejemplo, pues ha sido rigidísima, ¿no? Yo diría que en todo caso el liberalismo es, al fin y al cabo, una forma, un sistema de pensamiento, ¿no? El otro día en la calle me dice un señor, en un restaurante me dice un señor, oiga, fíjese que estoy llegando a la conclusión, leí su libro, de que yo soy liberal. No, entonces le digo, ¿por qué? Pues es que yo siempre ando revisando los hallazgos de la ciencia y me parece que, pues sí, he cambiado mucho con el tiempo. Le digo, ¿eso es ser liberal? Por Así ejemplo, es. había este mito de que bueno, de que pero es muy joven, pero en los años 60 era clarísimo que todo el mundo apostaba a que la cultura científica iba a desplazar de una vez y por todas a los mitos, a las leyendas, ¿no? Al pensamiento que ahora llamamos ideológico. ¿Y Sí, cuál va siendo la sorpresa cuando pues, el pensamiento científico, por supuesto que se extiende, abarca cada vez más misterios? sí, Y eso es algo muy interesante sí. porque el Hubble nos trajo muchísima más información de la que hubiéramos imaginado. Bueno, ya no Sí, digas Galileo, no, 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 sí, no, sí, no. sí, 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 sí. Esto se nos vino encima fantástico. Entonces, hay ciertos mitos, como por ejemplo, un liberal no puede creer en Dios. Pues, maticémoslo, ¿no?
Porque puede creer en Dios, en su Dios, que a lo mejor no es una religión, Sí. pero cuando ve, por ejemplo, cuando ve uno los misterios que encierra la cúpula celeste, dice uno, bueno, no me parecería extraño que un astrónomo de pronto dijera, bueno, pues esto fue creado por una fuerza superior. Y fíjate que hay estudios de cómo son, creo que lo cito en el libro, de cómo se definen los científicos en Estados Unidos. Y la mayoría de los científicos en Estados Unidos admiten que tienen una creencia. Sí. Entonces, regresando a tu pregunta, yo diría, bueno, a ver, ¿qué tanto daño ha hecho este pensamiento conservador? Yo te diría mucho, porque se ha revelado en contra de la ciencia. Y comienza desde el cubrebocas, ¿no? De hecho, sí. Bueno, o no aplicarse la vacuna, o Sí. decir que no le aplicarás la vacuna a tus nietos, Sí. ¿no? En ese sentido yo creo que ha hecho mucho daño, porque al no apoyar la ciencia, para ir al caso muy concreto de México, al rebelarte en contra de los hallazgos, al públicamente manifestar que tú no crees en la ciencia Sí. y hacer que tus subordinados acaten ese mandato de pensamiento de yo no creo en la ciencia y lo voy a mostrar públicamente, aunque me dé COVID, voy a seguir marchando como si no existiera, pues estás transmitiendo pensamiento mágico, estás transmitiendo irresponsabilidad, por supuesto, como gobernante, y estás transmitiendo que tú tienes tus propios cánones de interpretación del universo que tienen poco que ver con la ciencia. Y eso yo creo que, por desgracia, sí ha calado, no solo en México, en el mundo. O sea, En el cuando vemos los mundo. planteamientos de Bolsonaro, Sí. ¿no? Dice uno, bueno, pues, ¿qué es esto, no? Sí. Fíjate que hay una pregunta a la que quiero que le entremos, porque sí estamos viviendo ese fenómeno anticientífico que es parte del fenómeno populista, vamos a llamarlo Sí, así. Y el fenómeno populista, si usamos la definición de Jan Werner Müller, lo que sí, dice es este mundo en el cual el populista es el único, líder populista es el único que tiene la capacidad de interpretar a un pueblo que supuestamente está unificado y que supuestamente está unificado en contra de unas élites corruptas, perversas, abusivas, excluyentes, etcétera. Entonces es el pueblo y su líder contra los corruptos. Y pues esa historia, digo, aquí tenemos un gran intérprete, ¿no? Que todas las mañanas nos la cuentan. Pero el punto es, mi argumentación ante eso es que, pues como dice la canción, it takes two to tango, ¿no? O sea, para que sí, haya un populismo así, sí, tiene que haber unas élites elitistas. Y es esta idea de que no solamente porque tengo conocimiento o cierta formación o cierta educación o ciertos capital o lo que sea, puedo ser más productivo o productiva. No, además me merezco más poder, más capacidad de decisión, más influencia, etcétera. Y ese elitismo, el sentido del entitlement, la palabra en inglés es muy buena, sí, eh, sí. eh, pues es precisamente lo que hace perfecto el círculo de argumentación del populista. Es decir, mira, ese se cree mejor que tú y ese te desprecia y te ve como lo que yo te estoy diciendo que te ve, como alguien inferior. Y creo que ahí hay una parte muy bonita del argumento que tú pones, pero me gustaría hablar un poco más de esta tensión. Es en el hecho de que este conocimiento del liberal tiene que estar centrado en la humildad intelectual Sí, y la capacidad sí. de autocrítica. Y eso nos falla un montón. Incluso en ciertos círculos relativamente liberales, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, mira, yo creo que tocas un punto, el libro de Miller es fantástico, a mí me encantó, y tocas un punto que es terrible. Estamos discutiendo que al final de cuentas el concepto de igualdad entre ciudadanos no ha echado raíces. Así Si es. el concepto de igualdad hubiera echado raíces, los populistas tendrían un suelo bastante frágil, Sí, estarían en aguas pantanosas, ¿no? Pisos pantanosos. Pero en el momento en donde aparece un populista, en el propio Brasil, por no hablar de Hungría, Polonia, etcétera, sí, oye, y sociedades desarrolladas que tienen niveles educativos altos, de pronto adjudican a una persona
una capacidad interpretativa superior a la del resto de los seres humanos, oye Alejandro, estamos ante un problema cultural muy serio, muy, muy serio, porque eso que dábamos por sentado, pues no está ahí. Ahora, es cierto, lo registramos todos los días. En México, por ejemplo, el primero en tiempo, primero en derecho, un principio viejísimo, antiquísimo del derecho, no se practica. No. Tú ves cómo la gente se mete en la fila porque es cumpleaños de su mamá, ¿no? Y entonces tiene que llegar al restaurante y él considera que ese es suficiente razón o razón suficiente para meterse en la fila y hacer que los otros esperen un poco más. Lo ves en todas partes, en el trato que te pueden dar en los bancos, ¿no? En donde pues, hacer fila, bueno, sí, pero siempre habrá la posibilidad de llamarle al gerente para que tú entres por otra parte, ¿no? Lo ves en todas partes, en los supermercados, en todas partes. Entonces yo creo que eso tendríamos que revisarlo y ver qué tanto contenido humanista, en el sentido estricto del proyecto civilizatorio, hemos logrado que la igualdad permee. Y perdón, pero no es difícil hacerlo. Se pueden medir valores en los estudiantes de primaria y se pueden ir haciendo estudios de cómo vas evolucionando o no. En algún momento, hace muchos años, le planteamos a la maestra Elbester Gordillo hacer un estudio de valores del magisterio. Y entonces Elbester se rebelaba y me decía, no, pero ¿por qué? Le digo, pues, oye, hay que saber qué valores tiene el magisterio para saber qué valores están transmitiendo. Y se resistió, hasta que un día en el restaurante Bellinghausen, yo ya un poco saturado de la discusión con ella, le dije, mira, Elbester, o la hacemos aquí en México, te la van a hacer de la OCDE. Exacto. Y entonces se dio y dijo, está bien, háganlo ustedes. Y en ese estudio que hicimos a través de la revista Este País, en ese estudio aparecía que, por ejemplo, los maestros eran más racistas que la población abierta. Entonces, bueno, perdón, pero podríamos aplicar la ciencia para ver si realmente estamos fomentando valores liberales, valores de una sociedad igualitaria, valores, digamos, tú podrías hacer una lista de 10 valores, respeto a la legalidad, ¿no? Sí. Sigue habiendo un 30% de la población que dice que solo respetará aquella normatividad con la cual esté de acuerdo. Bueno, entonces, ¿no? Cuando me conviene. Cuando me conviene, sí, si estoy convencido, sí, si no, no la respeto. Si aplicas eso a un semáforo, pues quiere decir que uno de cada 3 ciudadanos siente que tiene derecho a pasarse el alto. No, digo, perdón, pero es una barbaridad. De locos. Entonces, ¿por qué no hemos logrado, por ejemplo, aplicar de manera sistemática estudios? Y voy a la realidad de nuestro país. Es increíble que no tengamos, digamos, una valoración, ya no digas del impacto del COVID sobre la educación, sino, hombre, ¿de qué valores se están transmitiendo? ¿De cuáles son cómo son los valores de las nuevas generaciones? Perdón, pero es que tenemos el termómetro. Así es. El termómetro existe para medir cómo vas evolucionando y cómo puedes encauzar para crear valores liberales. Así es. Y no se aplica. Es la interpretación, regreso a tu tema, es la interpretación divina, ¿no? Véngase, vamos a creer en el derecho comunitario y vamos a darle igual valor a las comunidades que al individuo. A ver, espérame. En alguna ocasión, platicando con un exgobernador de Oaxaca, que había impulsado una ley para que regresara el voto a mano alzada, hace muchos años, platicando con él, le dije, oye, esta es una barbaridad. Pues sí. Porque en las comunidades indígenas, con todo respeto, pues el voto a mano alzada lo que hace es que los caciques se impongan. Claro. Sí, ¿no? Garantiza un mecanismo de control. Bueno, pues es lo que tienen en Cuba. Yo he sido observador en las elecciones de Cuba y tienes un representante de la Comité de Defensa de la Revolución mirándote y todo el mundo, yo no votaba, pero todo el mundo levanta la mano y te está mirando. La secrecía es uno de los grandes inventos de Occidente. Sí. Entonces, a ver, ¿qué ocurrió después de esa ley en Oaxaca? No hubo un municipio
en el cual llegara una mujer. Pues sí. Entonces, hay ciertos valores que tú tienes que apoyar, impulsar, defender con los mecanismos que te da la democracia. ¿Y cuáles son esos valores? Bueno, los conocemos muy bien. Realmente queremos impulsar una libertad, perdón, una igualdad de género, pues entonces fomentémosla. Lo que sabes que, Alejandro, lo que me está ocurriendo es que me doy cuenta que muchos nos engañamos pensando que el desarrollo económico, el incremento en los niveles educativos, naturalmente nos iba a llevar a Así una es. cultura liberal. Y de pronto amanecemos en un mundo en donde no es así. Tienes que tener una acción afirmativa en favor de los valores liberales. Y bueno, pues, parte de la explicación de este libro es esa, ¿no? O sea, Claro. trabajemos en los valores liberales. No hay clubes liberales, no. Hay uno de América Latina, por cierto. Pero hay un gran texto liberal ahora, esa es tu contribución. Se nos está empezando a acabar el tiempo, todavía tenemos un poquito, pero fíjate que decías algo que tenemos el instrumento para medir los valores y para evaluar. Hace poquito, con el periódico Reforma, Sí, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, uno de nuestros investigadores, Alejandro Díaz, con Lorena Becerra, la directora de investigación del Reforma, sí, sí. publicaron esta encuesta sobre la generación Z. Y voy a traer aquí, seguramente tú lo viste, pero también para el resto de quienes nos escuchan, el público, un par de datos. El porcentaje de hombres que nos dicen y de mujeres más o menos que nos dicen, se les presenta la disyuntiva. A las personas se les asigna un sexo cuando nacen, pero realmente puedes elegir tu identidad sexual después, frente a las personas nacen siendo mujeres u hombres. Es más de 2-1 el porcentaje de la gente que dicen, te asignan un sexo, pero pues ya después tú vas viendo, ¿no? 75-24, 3-1 entre mujeres, 60-39 entre hombres. Esa es una señal de una generación, la generación Z, porque son jóvenes de 19 a 25 años, profundamente liberal. Sí, sí, bueno, sí. Completamente diferente de lo que, pues, en fin, ha sido, incluso de lo que es nuestra idea de qué tan liberales o no son los jóvenes hoy en día. Y nos dice también tu texto, regresando a tu libro, que la rebeldía es una de las características liberales más importantes. Y lo que te quería yo preguntar es que hay un pedazo de la rebeldía contemporánea, el de pues, los movimientos feministas, el de la interseccionalidad, el LGBTQ+, el de las comunidades afrodescendientes, de los pueblos originarios, etcétera, que identifica al orden liberal con el heteropatriarcado, es decir, este conjunto de instituciones económicas, sociales y políticas que ponen en la pirámide de valores, de recursos, de poder, pues al hombre y una cierta estructura de organización de la familia, de las empresas, del poder, etcétera, favorable a los hombres. ¿Cuál crees que sea la forma de responder desde el liberalismo? Decir, oigan, quizá no tanto, vamos revisando. Pero, en fin, te quería escuchar porque me parece que es precisamente, ahí hay un movimiento muy liberal, de fondo, creo yo, Sí. muy rebelde, y en esa medida, pues que debiera de ser consistente con la formación de una cultura liberal, que ahí es además donde hay un montón de energía individual, social, de liderazgo político, etcétera, ¿no? Mira, yo creo que tienes toda la razón. Quizá lo que no hemos explicado es que para que estas rebeldías productivas, si me permite el término, encaucen sus inquietudes y sus molestias, etcétera, se necesitan valores liberales. Es decir, en el momento en que tú cancelas los valores liberales para la convivencia, y tú lo decías al mero principio, pues sí, este es un libro para que reflexionemos sobre nuestra convivencia y digamos, a ver, pues para mantener las cosas en paz, en el sentido estricto de la palabra, tenemos que garantizar que digamos, el juego se cumplan ciertas reglas en el juego, porque si violentamos esas reglas del juego, pues entonces no vamos a ninguna parte. A ver, por ejemplo, ¿cuáles son esas reglas del juego? Thomas Kuhn, un autor que se hizo muy famoso por un texto que en realidad no estaba pensado para las ciencias sociales, sino para las ciencias duras, de alguna manera detectó que los centros epistémicos, como los llamaba él, decía, pues es que si no hay libertad en la expresión de lo que piensan los académicos, pues entonces al rato termina sojuzgado
al criterio del cacique, y todos sabemos que los cacicazgos se generan en los sindicatos, se generan en las fábricas, se generan, y también en la academia, ¿eh? O sea, Claro. si tú no tienes circulación de ideas y la posibilidad de que los paradigmas se vayan relevando uno a otro, pues entonces aparecen, digamos, diría yo, ¿qué te puedo decir? Pues cacicazgos y pensamiento antiliberal. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es que hay esa libertad de expresión en todas partes para que los rebeldes tengan cauces. Pues sí, es una de las banderas del liberalismo. Pues sí, tenemos tan mala fama los liberales o nos han hecho tan mala fama que ya ni siquiera nos damos cuenta de que buena parte de la cosecha de las sociedades contemporáneas en las que nos encontramos es producto del pensamiento liberal, por fortuna. Sí. Digo, admiramos a muchos países y puedes tener una monarquía. Estoy pensando en Suecia, estoy pensando en Noruega, ¿no? Sí, sí. Puedes tener una monarquía. Yo no estoy de acuerdo con las monarquías, pero es un asunto mío. Pero si esa decisión de formar una monarquía se tomó en libertad, pues es válida. Si las nuevas generaciones traen este impulso, digamos, mucho más igualitario, mucho más abierto a discutir ciertos temas, por ejemplo, aborto, homosexualidad, creencia en Dios. Sí, bueno, a ver, aquí están los temas, pero hagámoslo en libertad, tomando en cuenta que hay muchas, digamos, versiones. Se vale, por ejemplo, dentro del pensamiento liberal, que tú digas, pues fíjate que yo como liberal no creo en el aborto, porque yo creo que la vida se concibe en el momento mismo en que el óvulo y el esperma se juntan. Bueno, es una interpretación de habrá que defenderla, ¿no? Pero lo que no me parece, digamos, correcto es que no miramos hacia dónde se está ladeando la campana de Gauss. ¿Te acuerdas de la famosa campana de Gauss? ¿No? Sí. En donde siempre vas a tener un grupo de conservadores radicales que no van a aceptar nada. Y después siempre vas a tener un grupo de liberales pequeño, en los extremos, en donde baja la curva, pero lo importante de la curva de Gauss no son esos. Lo importante es hacia dónde se ladea la curva. Así es. ¿Dónde tienes la mayoría de los ciudadanos? ¿Los tienes con un pensamiento liberal? Hombre, ya garantizaste el futuro de tu democracia, garantizaste una sociedad más igualitaria, ¿Por qué? Porque esa mayoría liberal va a luchar por los pesos y contrapesos, va a estar en contra de los liderazgos mesiánicos, va a estar en contra de las imposiciones, va a estar a favor de la ciencia. Entonces, yo creo que eso tenemos que revisarlo y científicamente impulsarlo, porque si no, pues francamente podemos perder la batalla. Yo antes no lo creía, pero ahora estoy convencido y quiero decir, digo, sé que nos queda poco tiempo, pero creo que y hay muchos textos fantásticos al respecto, esta pasión por el instante nos ha traído muchos problemas. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que las redes sociales tienen muchas cualidades, pero también son muy peligrosas en el sentido de que tú puedes manipular a la gente, a personas que tú has visto los datos de que las personas ya no están dispuestas a invertirle en un texto que tenga más de 2 cuartillas y media. Entonces, bueno, pues, ¿qué tipo de información? Pues es imagen, lo que dijo Sartori hace muchísimos años, ¿no? De que estaba siendo desplazada la política y los conceptos por la imagen. Y yo creo que eso también está dañando y está volviendo a la política muchísimo más superficial, porque es al fin y al cabo el aspecto de un gobernante, las señas que lanza, el lenguaje gestual, lo que atrae o hace que se rechace a tal o cual persona. Entonces, yo creo que tenemos que regresar y revisar eso y decir, a ver, vamos recuperando la reflexión un poco más profunda. Léase segunda vuelta, ¿no? O sea, cosas muy concretas. Léase cómo se transmiten los mensajes políticos, cómo son los debates políticos, porque si nos vamos a quedar en los memes, déjame decirte que por desgracia esos memes favorecen al autoritarismo. Porque tienen esa vertiente también elitista, se combinan estas dos, ¿no? Creo que sí hay algo de eso, totalmente de acuerdo. Yo me quedo, Federico, porque ya estamos por cerrar, con algo que en cada una de las páginas de este libro se lee y vive,
y es el hambre de el escritor liberal por el aprendizaje. Y creo que esto sí es un signo de las comunidades académicas, de las comunidades universitarias, de esta feria del libro en la que estamos el día de hoy, del propio libro que tú nos ofreces, y que creo que es justamente el mejor antídoto para todos estos retos o amenazas que enfrentamos a un espíritu de fondo humanista, de fondo igualitario, de fondo liberal, y que reconoce en la originalidad de cada una de las personas precisamente nuestra unidad esencial como personas que habitamos este mundo y que todas y todos tenemos exactamente el mismo derecho al desarrollo de nuestro potencial. Y eso sí pasa por construir una cultura liberal, Sí, por así fomentarla. es. Y creo que la verdad tu libro es una gran contribución, insisto, no solo para académicos, es una contribución para todos quienes vivimos en este planeta el día de hoy. No, pues yo te agradezco enormemente la lectura. Yo creo que compartimos a muchos autores. Me estaba yo acordando ahorita aquello de que decía Popper, cuando no tengas que afirmar, pero detectes una falsedad, por lo menos grita, falso, falso, eso que está diciendo es falso. A lo mejor yo no tengo la verdad. Y me acordé de una de Chesterton, que es buenísima, ¿no? Dijiste humildad. Decía Chesterton, la humildad es algo muy curioso. En el momento mismo que creemos tenerla, ya la hemos perdido. Es correcto. Entonces, pues el liberal tiene que ser humilde sin decir soy humilde, ¿no? O sea, no, es Vivir que en esa incomodidad, en ese terreno muy resbaloso. Así es. te agradezco Perfecto. enormemente la presentación. Al contrario, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a los dos, a Federico Reyes Heroles y Alejandro Poiré, a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes y la Feria Internacional del Libro Monterrey. Gracias por esta conversación tan deliciosa. Hemos disfrutado mucho escuchándoles. Bueno, pues solo queda que quienes nos están escuchando, los que están ahí en los pasillos de la feria, vayan a comprar el libro y pues que no se pierdan todos los otros eventos que están programados para ustedes dentro del marco de esta Feria Internacional del Libro Monterrey. Muchas gracias.